Un cordial saludo para todos. Les habla María Victoria Bolívar. En esta ocasión, para presentarle los resultados del estudio evaluación del efecto de la cascarilla de arroz calcinada usada como puzolana en la sustitución parcial del cemento Portland tipo 1 en mezclas de concreto. Este estudio fue realizado en los laboratorios de la Escuela de Ingeniería Civil, aquí en nuestra sede de la UCAP en Ciudad Guayana. Cuando nos preguntamos por la iniciativa para realizar dicha evaluación, nos encontramos con que la motivación está en los mismos materiales de construcción. Sabemos que el concreto es un material manufacturado compuesto de agregados gruesos, agregados finos, el cemento y el agua. Todos estos materiales son súper importantes y con características bien específicas, pero el cemento es quizás el que tiene el proceso de fabricación más complejo. Y su proceso de fabricación, pues lamentándolo mucho, es el responsable del 8% de las emisiones de CO2 que llegan a la atmósfera. Si bien es cierto, en los últimos años se han hecho grandes esfuerzos para mejorar la tecnología de fabricación y procurar que estas emisiones sean cada vez menos impactantes de manera negativa en el medio ambiente. Sin embargo, todavía este proceso tiene muchísima tela que cortar. Es por ello que también se han iniciado estudios con otro tipo de materiales para hacer las evaluaciones en cuanto a su actividad puzolánica y su comparación con las propiedades mismas del concreto y evaluar si pueden ser sustitutos parciales de dicho material en la elaboración del concreto. Uno de esos materiales es la cascarilla de arroz. Sabemos que la cascarilla de arroz es un desecho orgánico agrícola en altas proporciones a nivel mundial. Estamos hablando de 741.5 millones de toneladas al año que se tienen de cascarillas de arroz. Este desecho como tal no tiene un uso específico, normalmente se abandona al aire libre o se vierte a los ríos, en ocasiones también es quemado al aire libre sin ningún control. Entonces, debido a algunos análisis que se han hecho del material, se ha podido constatar que gracias a sus propiedades puzolánicas pudiera proponerse para sustituir parcialmente al cemento. Este desecho en nuestro país es abundante. Sabemos que en Venezuela, en los llanos centrales, occidentales, en Guárico, Barinas, los estados portuguesa, son nuestras mayores zonas productoras de arroz y por tanto tenemos este material en esa gran medida. La cascarilla de arroz que fue utilizada para este estudio se trajo de estas zonas. Este material tiene que pasar por un proceso de preparación para poder ser utilizado como sustituto del cemento. Por ello, este estudio incluyó los siguientes objetivos. Primeramente, caracterizar esa cascarilla de arroz para ser usada como puzolana. Se propuso diseñar mezclas de concreto con sustituciones parciales del cemento por la cascarilla de arroz en proporciones entre 5 y 10%. Se determinaron las propiedades del estado fresco de la mezcla de concreto, patrón y de las mezclas con las adiciones. También se determinaron las propiedades del concreto endurecido y por último se comparaba la resistencia a compresión tanto de la mezcla patrón como de las mezclas con adiciones de cascarilla de arroz calcinada. Para la caracterización de la cascarilla de arroz, el proceso de preparación fue el siguiente. Una vez que se tuvo el material en el laboratorio, se procedió a hacer un tamizado para eliminar las impurezas y se procedió a hacer una determinación del porcentaje de materia orgánica, introduciendo el material en una mufla a 700 grados Celsius. Luego de este proceso de quemado se determinó que aproximadamente el 80% de la cascarilla de arroz es materia orgánica que se quema, ¿verdad? O se calcina a través de este proceso.
y el residuo es bastante pequeño. Ese residuo, de acuerdo a los estudios previos que se han hecho, contiene sílice, y esta sílice en estado amorfo es una característica importante para su uso como puzzolante. Se dispuso, debido a que las cantidades que se obtienen del material puro son muy pocas, hay que calcinar bastante cantidad de cascarilla de arroz, por lo cual se diseñó primero un horno artesanal para poder hacer este primer quemado, pues, o esta primera eliminación de la materia orgánica. Como pueden ver en las gráficas, esta calcinación, pues, queda el material de un color negro. Posteriormente hay que someterlo a otro calentamiento, a 900 grados Celsius, hasta que obtenemos propiamente lo que es la cascarilla de arroz calcinada de este color blancuzco. Este material hay que pasar por un proceso de molienda, que en el caso de esta investigación se hizo de tipo manual, y ese resultado de la molienda se le hace, por supuesto, una medición de finura mediante el método Blaine para hacer la comparación con la finura del cemento. Una vez que se tiene todo este material preparado, es que se procede a hacer las mezclas de concreto con las sustituciones que se habló en un principio de 5 y 10%. De igual manera, los demás materiales de construcción utilizados en la mezcla de concreto fueron evaluados siguiendo los procedimientos normalizados para determinar el peso unitario, la densidad aparente de los agregados y su porcentaje de absorción, la determinación de la resistencia a la abrasión, el tamaño de partículas o el análisis granulométrico, así como la determinación de la consistencia normal del cemento, el tiempo de fraguado y la determinación de la finura blend. Una vez que se realizaron todos los mezclas de concreto y se procedió a los tiempos de curado establecidos por las normas, se evaluó la resistencia a compresión de todas estas muestras. Como conclusiones de este estudio, podemos tener que mediante las pérdidas al fuego, la materia inorgánica restante de la cascarilla de arroz es de 18.30%, lo que representa el contenido de sílice utilizado. La finura de la ceniza de la cascarilla de arroz cumple con el requisito normativo mínimo, que es de 280 metros cuadrados por kilogramo, lo cual se considera un material idóneo para la sustitución parcial del cemento. Este valor de referencia está especificado en la norma venezolana juvenil número 28, que es la que establece las propiedades del cemento que es fabricado en Venezuela. Una vez que se hicieron las mezclas de concreto, por supuesto se determinaron las propiedades en estado fresco, que es el asentamiento. Se tenía establecido un asentamiento de 6 pulgadas para la mezcla patrón. Se pudo constatar que a medida que se incrementa la adición, o perdón, la sustitución del cemento por la cascarilla de arroz, hay una disminución en el asentamiento. Se obtuvo valores de 5.5 y 5 pulgadas en cuanto a la determinación de la trabajabilidad, aunque disminuyó un poco en relación con el esperado o diseñado, eh, no afecta de manera significativa la trabajabilidad de la misma. También se pudo constatar, en cuanto a la determinación de las propiedades del concreto endurecido, que las mezclas elaboradas para la sustitución parcial del cemento Portland al 5 y 10%, en ambos casos se superó el 75% de la resistencia de diseño a los 7 días. Y eso constataba que estábamos cumpliendo con lo establecido en la normativa. De igual manera, a los 28 días la resistencia también fue mayor a los 210 kilos por centímetro cuadrado, que fue la resistencia especificada en este caso. Se evidencia también que, a pesar de que la resistencia a compresión de las mezclas de concreto con sustitución parcial del cemento superan ese valor de diseño, hay una disminución de dicha resistencia a medida que se incrementa el porcentaje de ceniza
de cascarilla de arroz. Tomando en consideración los resultados obtenidos, podría proponerse el uso de la cascarilla de arroz como sustituto parcial del cemento pórfido. El estudio también nos deja una serie de recomendaciones, en este caso complementar lo que se ha evaluado con el estudio de las propiedades químicas de la ceniza de cascarilla de arroz a fin de establecer con pruebas en el laboratorio las propiedades químicas de la cascarilla y su similitud con las propiedades químicas del cemento. Esto complementaría el estudio de su factibilidad de uso como sustituto parcial del mismo. Continuar el estudio implementando proporciones de sustitución intermedias entre 5 y 10% para establecer que otros valores hacen posible la obtención de buenas propiedades en el concreto. Realizar, por supuesto, un mayor número de mezclas para poder tener parámetros estadísticos, poder establecerlo y de esta manera proporcionar una mayor confiabilidad en los resultados. Y emplear un método más mecánico, como un molino de bolas u otro equipo, para poder realizar el proceso de molienda de la cascarilla de arroz calcinada. De esta forma podremos tener más uniformidad en el tamaño de partículas. Muchísimas gracias por su atención.